Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. ¿Está el secesionismo catalán desahuciado? Hemos visto en estos últimos días, como ya comenté en un vídeo anterior, que el primer paso tras la declaración de independencia sería el encarcelamiento de los cabezas del gobierno del independentismo, tal y como ha pasado con la mayoría de ellos, menos con Puigdemont, 4 de sus exconsejeros y Santi Vila, que dimitió para no tener que votar la DUI. El siguiente paso eran las manifestaciones a favor del independentismo y de la liberación de los presos políticos, que también se han producido. Y lo siguiente que tendría que ocurrir serían los actos de violencia que conllevarían un incremento de la tensión y un posible punto de inflexión. Pero realmente, en estos momentos, nos encontramos en un punto muerto. Un descanso en el proceso en el que han intervenido varios factores. El primero y más importante de todos, a mi parecer, es la movilización, ya sea promovida por los partidos constitucionalistas o por organizaciones civiles, de manifestaciones pacíficas a favor de la unión de España, no solo en Cataluña, sino en el resto del país. Y aunque esto pudiera resultar algo secundario, para aquellos que realmente están detrás del movimiento independentista, no lo es. También está el hecho de la salida masiva de las sedes de empresas catalanas a otras comunidades, pero realmente esto no llega a ser tan importante en este momento como lo están poniendo en los medios masivos de comunicación, ya que lo único que se están moviendo son las sedes, no las empresas en sí, que sí podría resultar más relevante si la situación no se normalizara. Es muy difícil mover una fábrica o una planta de producción a otro lugar de España. En Eslovenia pasó lo mismo y después de un año de conflicto tenía 1000 empresas más que antes de que comenzara. Así que es más un acto para evitar boicots a los productos catalanes de esas empresas que han trasladado sus sedes que un rechazo real al independentismo. La pela es la pela y el ciudadano medio solo ve que si una empresa se va, entre comillas, de Cataluña, es que ya no es catalana. La puesta en marcha del artículo 155 y la convocatoria de elecciones para el día 21 de diciembre es lo que ha materializado esa tregua que ha establecido el siguiente escenario de batalla. A regañadientes, el partido más radical del independentismo, que es la CUP, ha aceptado presentarse a lo que según ellos son unas elecciones ilegales, pero no les ha quedado más remedio que entrar por el aro. Y esto es porque si se quedan fuera, la única opción de protesta para ellos sería radicalizarse más todavía y aunque radicales no son tontos y ven una segunda oportunidad de mostrar a España la determinación de los independentistas en caso de ganar las próximas elecciones. Así que en este poco más de un mes que queda para las elecciones no vamos a ver demasiado alboroto y sí, tal vez algunas declaraciones apaciguadoras para rebajar tensiones, como la de Puigdemont, hecha recientemente, de que la independencia no tiene por qué ser la única vía. Se referiría a una especie de Estado federal como quiere el Club Bilderberg, tal vez un Estado asociado como Puerto Rico con Estados Unidos. Si recordamos el vídeo anterior en el que leía una entrevista de la periodista y escritora Cristina Martín Jiménez, a Bilderberg no le gusta el independentismo, pero sí una España debilitada y podría estar jugando con estos términos para conseguir sus propósitos. Y si damos como válidos los argumentos de esta, el Club Bilderberg, el cual fue el artífice de la creación de la Unión Europea, que se inició con el Tratado de Roma en 1957, estos se habrían dado cuenta que una Unión Europea de naciones se habría quedado obsoleta para sus planes y que sería mucho más manejable una Europa federal. Y habrían comenzado una obra de ingeniería social para conseguir que los gobiernos, de una forma u otra, se doblegaran a sus pretensiones hasta conseguir una Europa de naciones federales mucho más fáciles de integrar en su nuevo orden mundial. De hecho, Europa sería su campo de pruebas para conseguir dicho orden. Y tenemos que tener claro que uno de los dichos del Club Bilderberg es caos y orden,
crear el caos para después ellos imponer el orden que les interesa. Es decir, crear un problema para que sea el pueblo el que pida una solución que de otra manera nunca habrían querido. Esto entra dentro de sus planes de ingeniería social, que para quien no esté ducho en el tema no es más que un término empleado en ciencias políticas donde en un doble sentido primero representa los esfuerzos para influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población de un país o región, y segundo, una manera de implementar o aproximar programas de modificaciones sociales. Ambas acepciones implican tentativas a gran escala, sea por gobiernos o grupos privados. Esto es exactamente lo que se hace en un proceso secesionista. Primero tienes que trabajar la ingeniería social sobre la población para que ésta acepte un movimiento posterior por aquellos que así lo han planeado. Y esto es algo que lleva generaciones. Y repito, la ingeniería social, o vulgarmente dicho en su aspecto negativo, el adoctrinamiento, también lo sufrimos los que no somos catalanes, pero con otros propósitos. También tenemos que saber que la ingeniería social no es buena ni mala, todo depende para qué se aplique y con qué fin. El adoctrinamiento en las escuelas catalanas es evidente y aunque haya gente que diga que esto no es cierto, los testimonios y las imágenes están ahí. Una persona que ha visto alguno de mis vídeos me hizo un comentario personal de lo que vivía con su hijo en un colegio de Cataluña y las preguntas que les hacían a los niños, como ¿cuántos extranjeros vivían en tu casa?, refiriéndose a los españoles y cosas por el estilo, o niños cantando Independencia en el patio del colegio como en este vídeo. Por suerte, en esta era de la información, cada vez hay más gente que se esfuerza por aprender cómo funciona el mundo y no se deja engañar por distracciones como el fútbol o los programas del corazón, que solo están ahí para desviar nuestra atención sobre lo que hacen con nuestro futuro. Ya hemos dicho que los tentáculos de Bilderberg están entrelazados con el sionismo y la masonería, de tal forma que a día de hoy es muy difícil saber a ciencia cierta quién es quién. Podríamos decir que hay una extraña batalla entre estos grupos y algunas naciones en cuanto a la culminación de sus planes, porque si de hecho la mayoría de gobiernos europeos rinden pleitesía a estas organizaciones a cambio de algún tipo de beneficio, por otro lado son reacios a determinadas maniobras que en caso de culminarse significaría que pasarían de ser marionetas a tiempo parcial a marionetas con contrato fijo en régimen de esclavitud. La otra alternativa a esto es que ambos lados estén de acuerdo y todo sea una farsa de cara al público con un final de guión bien orquestado. También sabemos que dentro del propio sionismo masón Bilderberg hay diferentes agendas dentro del gran plan y no siempre estas son compatibles, produciéndose disputas e intrigas internas más o menos intensas. Un ejemplo lo tendríamos en George Soros, que es un activo financiador del independentismo catalán a través de varias fundaciones, tanto propias como filiales de la Generalitat, de forma que si a Bilderberg no le gusta el independentismo catalán, por un lado, ¿por qué lo financia por otro? Además, Soros está siendo noticia por que el Parlamento israelí, la Knesset, está debatiendo estos días un proyecto de ley que los medios locales denominan la ley de Soros. De ser aprobada, bloqueará el flujo de dinero a varias organizaciones sin fines de lucro de la Open Society Foundation, OSF, fundada por el multimillonario estadounidense. Si se aprueba, tendremos una demostración de qué tan fuerte es la influencia sionista Bilderberg en Israel. Esta fundación distribuye donaciones para la liberación de los estados en todo el mundo. Mientras tanto, el número de países donde sus actividades ya no son bienvenidas está aumentando continuamente. No obstante, hace aproximadamente un mes, Soros transfirió a la fundación 18.000 millones de dólares.
Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado en relación con Soros, afirmando que este hombre, una y otra vez, ha tratado de socavar el gobierno democráticamente elegido de Israel, al apoyar a diversas organizaciones que se dedican a difundir mentiras contra el Estado judío y tratan de privarlo del derecho a la autodefensa. En Rusia, la OSF desde el 2015 es considerada indeseable y sus actividades quedaron suspendidas. Otros países como Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Serbia, Eslovaquia y más, también. Reino Unido también es objetivo de Soros. Si bien ya provocó una pequeña quiebra en 1992, ahora también supuestamente ha lanzado un ataque a la Casa Real con los papeles del paraíso, que aunque la reina de Inglaterra no tenga que pagar impuestos, sí representa un duro golpe para la opinión pública. La pregunta es, si la reina no declara impuestos, ¿para qué tiene empresas offshore? ¿Y por qué decimos que Soros está detrás de los papeles del paraíso? Pues porque su fundación, la OSF, es el patrocinador más importante del consorcio de periodistas que realizó la divulgación. Yo sigo queriendo creer que estos periodistas realizan su trabajo honestamente y que Soros, como bien oportunista que es, aprovecha en sacar ventaja de ese tipo de jugadas. No todo es blanco o negro, hay muchos tonos de grises. Lo que sí está quedando en evidencia es la pugna que hay entre varios estados y el Club Bilderberg sionista masónico en una enmarañada relación de luchas, disputas, acuerdos y distintas agendas en las que puede resultar ser amigo y enemigo al mismo tiempo, y el caso catalán tiene todas las papeletas de formar parte de este maquiavélico entresijo. He dicho en varias ocasiones que a mí no me gusta nada el PP, porque lo considero un partido anclado en el pasado, mafioso, corrupto y títere de alquiler, dicho por varios jueces. Bueno, lo de títere de alquiler a lo mejor no lo han dicho los jueces. Pero sí tengo que decir que en esta situación ha sabido llevar los tiempos. Sacó músculo el 1 de octubre con las cargas policiales, lo cual hizo llevar un mensaje a los independentistas de que no se iban a andar con tonterías, cosa que también les ocasionó taras frente a la opinión europea por las escenas de brutalidad, muchas de ellas innecesarias y desproporcionadas. Esperó hasta el último minuto para aplicar el artículo 155 y se aseguró de tener como mínimo a todos los países de Europa a su favor, siempre con los sectores antieuropeístas en contra, pero con el respaldo legítimo de sus gobiernos. Por otro lado, la independencia judicial en España está demasiado influenciada por la política y aunque digan que no, el que no lo vea es porque no quiere. Y el ingreso en prisión sin fianza de los dirigentes de la Generalitat es una prueba de ello, que en un futuro podría causar algún problemilla de competencias y otro de combustible que alimente a los más indecisos a posicionarse, ya que el independentismo consigue de esta forma sus primeros mártires como presos políticos. Y digo presos políticos según la interpretación independentista, porque con el Código Penal en la mano, lo que han cometido es un delito y no me sirve que por ser políticos y reivindicar un supuesto derecho de autodeterminación puedan estar impunes ante la ley. Luego otro roba un chorizo en un supermercado y lo meten en prisión. Si quieres autodeterminación, primero haz lo posible por cambiar la ley. Y si te la saltas porque no puedes hacerlo por vías legales, di la verdad. Me he saltado la ley porque me parece injusta, o lo que sea. Pero más injusto me parece que la Constitución diga que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y un trabajo digno y que haya, según Cáritas, 40.000 personas en España viviendo en la calle. Y una cosa más, ¿qué habría que preguntar a Puigdemont y compañía? Si alguna provincia de Cataluña decidiera que no está conforme con el gobierno independiente catalán y tomara la decisión de independizarse este a su vez, ¿respetarían esa decisión al igual que piden que se haga con ellos? ¿Terminaríamos en un país de clanes dispersos, posiblemente guerreando en pequeñas y tontas disputas por el uso del agua de un río u otro recurso vital? Y se perdería el poder de la unión, que es la que hace la fuerza. Ahora, si me dicen que la Constitución está obsoleta, que el gobierno es corrupto y solo beneficia a los poderosos y que el sistema capitalista también falla porque ha llegado al fin de su vida útil y hay que cambiarlo, pues sí, les daría la razón. La Constitución española, aparte de que no se respeta,
Es como un Commodore 64, al que han parcheado y mal. El modelo capitalista ha llegado al fin de sus días, y esperemos que el nuevo modelo que ya tienen preparado no lo implanten como resultado del final de una nueva guerra mundial. Provocada, claro, como lo fueron la primera y la segunda. Y volvemos con la pregunta de inicio. ¿Está desahuciado el independentismo catalán? Pues todo depende de las elecciones del 21 de diciembre. Es evidente que reina bastante confusión, al menos aparentemente. Ahora parece ser que todo el mundo sabía que Cataluña no tenía las infraestructuras orgánicas como para hacer efectiva una independencia, lo cual es una gran tomadura de pelo, aunque está claro que esto ya lo sabían. Y si lo sabían, ¿por qué siguieron adelante? Si el objetivo final era causar el caos en España, tantear la fortaleza de las instituciones o forzar la creación de una España federal, lo sabremos en los meses siguientes a las elecciones. Pero respecto a la creación de una España federal, habría que mirar con mucho detenimiento en qué formato le interesaría al Club Bilderberg esta posibilidad, ya que de por sí el gobierno de autonomías español está más descentralizado que, por ejemplo, el gobierno federal alemán. Y hay mucha gente que el sistema actual de España es más parecido a un Estado federal asimétrico que otra cosa. Así que dependería mucho de la Constitución que se aprobara sobre esa supuesta Federación Española y del margen de movimiento que se diera a esas federaciones. También tenemos, por otro lado, la visita que realizó el presidente israelí Reuven Rivlin a España en plena crisis secesionista, en la que declaró que Israel y España comparten relaciones duraderas, fuertes y amistosas, arraigadas en nuestro patrimonio histórico común y valores democráticos compartidos. También desmintió que Puigdemont hubiera solicitado asilo en Israel, tachando la noticia como falsa. Es evidente que su visita de Estado no fue casual y con los asuntos a tratar de seguro tocaron la temática catalana. También es bien sabido que los Mossos d'Esquadra están siendo entrenados o estaban siendo entrenados por Israel y que su incipiente servicio de contraespionaje también. Además, se han sucedido otros acontecimientos que han sido achacados por algunos medios al sionismo u otras organizaciones de poder, como los incendios en Galicia o el derribo intencionado por armas cibernéticas o de pulsos de energía sobre 2 cazas españoles con 2 días de diferencia, de lo que se culpaba a agentes israelíes o sionistas, así como un supuesto intento de asesinato del rey Felipe VI, en el que durante la tarde-noche del lunes 16 de octubre, un coche a toda velocidad con 2 hombres armados se introdujo por el acceso de Valdemarín, en el lujoso barrio madrileño del mismo nombre y cerca del hipódromo de la Zarzuela, saltándose el control de los servicios de seguridad de la Casa del Rey tienen allí desplegados, en el que tras bajarse del coche, entre 1 y 4 hombres armados se introdujeron dentro del recinto de la Zarzuela. La alerta provocó que la familia real estuviese custodiada de forma especial ante la posible amenaza que existiera en ese momento. La versión que se dio oficialmente es que se trataba de delincuentes comunes que, huyendo de la policía, se adentraron sin darse cuenta en el recinto real. Claro. Y ni saben quiénes eran, ni se ha detenido a nadie, oficialmente claro, ni nada de nada. De todas formas, la veracidad o no de todo lo anterior se basa solo en indicios, hechos que unos aseguran pero que no dan más pruebas sino la capacidad de estos supuestos autores para poder perpetrar lo que se dice. Es decir, que se sabe que disponen de los medios para hacerlo, pero no hay pruebas públicas de que lo hayan hecho. Adentrándonos o profundizando un poco más en lo referente a las elecciones del día 21 de diciembre, nos damos cuenta que los partidos independentistas se han presentado por separado, y esta estrategia la han planeado así porque, como están las cosas, es más fácil obtener mayor número de votos cada uno por su lado, que haciendo un solo frente político. De esta forma tenemos 2 escenarios posibles. El primero es que los partidos constitucionales ganen, como mínimo, con una moderada ventaja sobre los independentistas, con lo cual es posible que el fin del movimiento, al menos temporal,
se dé a cabo y se produzca una renovación de algunos de los partidos secesionistas, tal vez con aspiraciones menos pretenciosas. La otra opción es que estos consigan una mayoría suficiente de votos como para obtener energías renovadas y retomen el pulso al Estado, tal vez en formas más violentas. Esto nos llevaría a retomar el cauce del enfrentamiento y la confrontación con resultados imprevisibles, y que llegara a conseguir algún apoyo público a su causa, y no oculto como hasta ahora, podría llegar a la confrontación civil. Todo esto no tiene por qué ocurrir de la noche a la mañana, depende del grado de deterioro que se produzca, del nivel de radicalización de un sector independentista determinado y de los apoyos externos que puedan conseguir. Un mes, un año, eso no se puede saber. Con todo, hoy soy un poco más optimista que el 1 de octubre en relación a una solución pacífica de la situación, ya que de una u otra manera las aguas vuelvan a su cauce. El enemigo no son catalanes ni españoles, el enemigo son las ideologías impuestas por unos pocos con poder y conocimiento que hacen que nos dividamos a favor o en contra, con el único fin de que nos convirtamos en sus marionetas. Ellos saben que cuando España está unida es peligrosa, dicho por ellos mismos, y solo hay que echar un vistazo a la historia para darse cuenta de lo que somos capaces cuando estamos unidos. Cuando el pueblo está unido, somos uno de los países con mayor capacidad de recuperación y de solidaridad en los momentos difíciles, con una plasticidad para afrontar los problemas y resolverlos de los que otros países se asombran. Pero eso no lo hacen nuestros gobiernos, lo hace el pueblo. Nuestros gobiernos son parte de ese plan que nos contiene y nos atonta, y cuando despertemos y seamos capaces de elegir unos representantes que no gobernantes para materializar la voluntad del pueblo de España, seremos capaces de realizar los más sorprendentes progresos. Ellos lo sabían, nos engañaron en el 73 y desmantelaron casi toda la industria pesada de España para convertirnos en un país de segunda, un país de materias primas, mano de obra barata y de destino turístico. Necesitamos unos representantes que sirvan al pueblo y no al revés, y hasta que no se nos meta eso en la cabeza, seguiremos siendo marionetas de las marionetas. Amigos, y de verdad os digo una cosa más, la única manera de conseguir ese objetivo es con amor y comprensión y con una meta común, la de luchar por un mundo mejor y más justo, porque de otro modo caeremos en los mismos errores del pasado. Pero tened en cuenta una cosa, ese mundo no lo va a hacer nadie por nosotros. O movemos el culo y empezamos a hacer las cosas por el bien del planeta y la sociedad, o terminaremos cayendo por un barranco en la primera curva que tomemos, guiados por Soros y compañía. Y un día nos veremos esclavos de un orden mundial en el que las reglas las pondrán ellos y nosotros seguiremos creyendo que somos libres dentro del rebaño rodeado de vallas. Amigos, con esto terminamos por hoy con este videoprograma del 10º hombre. Os deseo, como siempre, conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.